Lo que vamos a trabajar es diversidad e inclusión. El título es Oportunidades y desafíos en el ámbito universitario. Y bueno, aparecen los logos ahí del CEA y de mi universidad, que son, digamos, los que estamos convocados a esta reunión. Bien, ¿cuáles van a ser los propósitos de la jornada? Yo me propuse 4 objetivos en función de lo que habíamos hablado con Nancy previamente. Uno tiene que ver con conocer el contexto referido a de dónde surge este tema de la inclusión y por qué nos afecta a nosotros en la enseñanza superior. En segundo lugar, conocer experiencias de educación inclusiva en otras universidades, que ya las hay. En tercer lugar, conocer la diversidad que está presente hoy en nuestras aulas y algunas estrategias de enseñanza exitosas que promueven un aprendizaje inclusivo. Y dejar para el final algunos elementos claves que nosotros podríamos identificar de alguna práctica y de algunos ejemplos que yo les traigo para compartir con ustedes. Van a ver en la parte superior de las diapositivas cuatro rectángulos. Cada uno de ellos tiene la palabra clave de lo que les acabo de mencionar. Contexto es para saber de dónde viene todo este tema de la inclusión que nos convoca esta tarde a trabajar. Luego las experiencias, las estrategias y las prácticas. Y así entonces van ustedes ubicándose también en qué tema vamos abordando cada vez. Respecto del contexto, de dónde surge este tema de la inclusión, que nos convoca, que nos mueve, que nos pide cosas y que nos hace cambiar, bueno, parte con esto que todos nosotros conocemos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta parte, que es de contexto, la voy a pasar muy rápido, porque la idea no es quedarnos pegados en el contexto, sino que avanzar hacia las experiencias y las estrategias, ¿ya? Pero es para que ustedes tengan una idea que no estamos solos en esto. ¿Por qué traigo la Convención sobre los Derechos del Niño del año 89? Porque desde ahí comienza a focalizarse todo el tema de lo que va a ser una atención especial a cada una de las personas que habitan este planeta. Entre ellas el derecho a la educación, el derecho a la salud y, por supuesto, cuando decimos derecho no terminan con el niño, sino que siguen hasta la edad adulta. Cuando esto surge, aparecen elementos como, por ejemplo, la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, esta que se realizó en Yontin en el año 90. ¿Y por qué se hace? ¿Y por qué se hace el año siguiente de la Convención de los Derechos del Niño? Porque nos costó entender en aquel momento qué significaba prestar atención a las necesidades básicas de las personas que tenían algún tipo de discapacidad. Entonces, ya alguno podrá estar pensando que inclusión se asocia a discapacidad. Así fue en un primer momento, pero no es el final, ¿ya? Este es solamente el comienzo. Y cuando se pensó en Yontin en discapacidad, se habló de algo que nos toca el día de hoy, que es tomar las medidas y garantizar igualdad de acceso a la educación. En ese momento se pensaba en enseñanza escolar, pero ya vemos que va avanzando hasta la universidad. 4 años después, de nuevo, hay un encuentro en la Universidad de Salamanca, donde yo estudié el doctorado, así que para mí es muy significativo este tema de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales que se hace en esa universidad, porque ahí, colegas, comienza el tema de las normas, ¿ya? Se plantea la necesidad de tener normas que sean uniformes a todas las naciones acerca de lo que vamos a entender por igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Vamos a hablar de el acceso y la calidad de la educación que se les va a brindar a todas las personas con discapacidad. Y ya luego me voy a salir del concepto de discapacidad porque esto arrasa a todas las áreas, ¿ya? En el año 96, todos nuestros países participan en la reunión de ministros de educación de América Latina y el Caribe en Kingston, y lo que hacen en esta reunión es hablar acerca de cómo fortalecer las condiciones
y estrategias para atender a las personas que tienen necesidades educativas. Y aquí, en el año 96, viene algo que nos interpela directamente, porque habla de la enseñanza y de escolaridad inadecuadas. Entonces, esto nos ha significado remirar una serie de elementos que nosotros trabajamos en la formación de profesores para poder dar crédito y sentido a esto que se nos está pidiendo. Posteriormente, en el año 2000, nuevamente hay una reunión en un foro mundial de educación para todos en Santo Domingo, donde nuevamente se revisan las políticas de educación inclusiva, se revisan los marcos legales e institucionales para hacer exigible la inclusión como una respuesta colectiva. Y ahí ya, desde el año 48 hasta el año 2000, viene el cambio real. Aquí, si ustedes revisan seguramente las políticas de su país, se van a dar cuenta que en el año 2000 todos los gobiernos comienzan a incorporar el tema de inclusión. Luego en Cochabamba, el año siguiente, se vuelve a reafirmar la necesidad de valorar la diversidad como un elemento de enriquecimiento de los aprendizajes. Y aquí ya no se habla de discapacidad, sino que se habla de la diversidad, que es lo que nos atañe el día de hoy. Entre la diversidad que tenemos en nuestras aulas, en nuestra sociedad, en nuestras familias, están incluidas las personas que tienen discapacidad también. Y luego, fíjense que en el año 2004, esto ha sido una seguidilla cada 2, 4 años, que se sigue hablando, y en esa oportunidad hay una declaración mesoamericana de educación inclusiva que se realiza en Costa Rica. Porque, ustedes lo saben, los países europeos funcionan a un ritmo distinto que nosotros, las condiciones son distintas, los recursos son distintos, entonces acá América como que se une para poder aprender, para poder estudiar y para poder entonces mejorar lo que tiene. Y luego viene una súper interesante en el año 2007, que es la Declaración de Lisboa, con la opinión de los jóvenes sobre educación inclusiva. Y en el año 2002, 2015, en el año 2000 primero, 2002 y 2015, aparece un texto que se llama Índice de Inclusión o Índice de Inclusión en su tercera versión, que si bien es cierto es un tema que uno lo lee y podría decir se trata de cualquier escuela, hay un ojo también que puede decir está pensado más que nada en la enseñanza escolar. Pero los principios que están a la base son para todo tipo de educación, ¿ya? Entonces, las premisas, las ideas fuerza, todo lo que está detrás de todos estos referentes internacionales que yo les he mostrado, es que cada institución se tiene que focalizar en brindar disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. ¿Por qué? Porque no podemos pensar en que las condiciones que tengamos como universidad no le permitan el acceso a todos los estudiantes a una educación que sea de calidad, ¿ya? El criterio ya deja de ser la discapacidad, sino que se agranda a la diversidad de las personas, ¿ya? Y eso es lo que ha hecho que todos nosotros tengamos que movernos en un plano absolutamente distinto. ¿Qué implica? Obviamente, transformaciones significativas al sistema educativo, su cultura, su política y sus prácticas. Ya son los tres grandes ejes, las tres grandes áreas en las que tenemos que movernos para dar respuesta a esto que se nos pide. Un continuo esfuerzo para responder a la diversidad, considerando que todos los seres humanos somos diferentes, no hay dos seres idénticos, estas diferencias individuales se deben reconocer en los procesos formativos, educativos en general. ¿Ya? Y esto viene desde el año 2000, cuando comienza entonces todo este tema de inclusión y diversidad, que son dos palabras que están muy asociadas. En su contexto de Ecuador, estuve ahí hurgueteando algunas cosas para poder encontrar algo que a ustedes les hiciera sentido, en donde la palabra inclusión está incorporada y que muchas veces la pasamos por alto, porque cuando hablamos de diversidad decimos, sí, diversidad, pero la verdad es que la diversidad, ya mirándolo desde la lógica de la primera diapositiva que les presenté con todos estos acuerdos internacionales y de estos principios que les acabo de mencionar, estos cuatro, implica transformar todo lo que yo hago para responder a esa diversidad que tiene personas con una condición a veces de discapacidad para poder participar en igualdad de condiciones que el resto de los estudiantes.
Ustedes tienen la Ley de Educación del año 83, la Ley de Educación Intercultural y Educación a lo largo de la vida, que también se refiere a inclusión, y tienen ahí esas otras leyes que no se las voy a mencionar porque ustedes mejor que nadie las pueden reconocer. Y a nivel universitario tienen la Ley de Educación Superior, que es del año 2010, ¿ya? Eh, Piensen ustedes que el índice de inclusión, el último salió en el 2015, el primero en el 2000. Estos acuerdos fueron bastante, bueno, vienen desde el año 48, y aquí en el 2010 aparece en Ecuador la Ley de Educación Superior, pensando ya en este tema de inclusión. Ustedes en la UTLA tienen un modelo educativo que hace mención a todos estos principios que están mencionados dentro de la normativa. Hablan específicamente en la página 12 de un modelo de educación superior que debiera estar centrado en el estudiante. Cuando ustedes se comprometen aquí diciendo que está centrado en el estudiante, están diciendo que atiende a la diversidad propia que tiene cada estudiante, que la deben comprender, la deben conocer y la deben también ayudar aportando todos los recursos que estén en su mano poder entregarles a esta persona. Dicen también en la página 13, conseguir el éxito académico para mayor número de estudiantes en las diversas modalidades de enseñanza, ¿ya? También ustedes ahí están hablando acerca de todo lo que tienen que hacer para poder responder a esas características que tienen los estudiantes. Y hablan en la página 14 de identificar áreas en donde los estudiantes puedan tener problemas y ayudarlos a construir el conocimiento que ellos necesitan. En este sentido, ustedes están haciendo carne aquello que plantean todas las conferencias, los encuentros internacionales, al acoger en su modelo educativo, en estas páginas que les coloqué ahí, de donde rescaté, todos aquellos elementos que a ustedes los hacen ir en la senda de la inclusión. Tienen esta figura circular en el que el punto número 3 hablan específicamente de desarrollar oportunidades para el aprendizaje y las asignaturas y las experiencias curriculares, ¿ya? Es decir, están entrando en la lógica de inclusión. Pero no solo eso, sino que también han realizado talleres, trabajando con las diferencias, el taller número 4, el taller número 6, aula inclusiva en dificultades específicas del aprendizaje, que es el tema que yo manejo, y tienen también cómo aprenden sus estudiantes en el taller número 12, ¿ya? Entonces, este cuadrito, este círculo que tienen acá es súper importante porque en el fondo están en este momento trabajando conmigo, además de los otros talleres que ya les mencioné, viendo cómo podemos mejorar nuestras prácticas para generar esto que está en negrita, oportunidades para el aprendizaje para todos los estudiantes, ¿ya? En el tema curricular. Tienen esta guía estudiantil, que en la página 33 habla del aporte de los distintos puntos de vista, reconociendo la multiculturalidad y la diversidad. Y cuando llego a este punto, yo no puedo evitar hacer ahí una cápsula, un doble clic, diciendo que no hay un contexto igual a otro, ¿ya? Les pongo el caso de Chile. El caso de Chile tenía un contexto más o menos regular, teníamos nuestros terremotos, nuestros tsunamis, nuestros incendios en Valparaíso habituales, teníamos ese marco y nos defendíamos en función de eso, analizando cómo estábamos constituidos, cómo podíamos dar respuesta a todas las eventualidades a nivel pedagógico, curricular, que eso nos venían por estos desastres naturales. Pero hace unos 5 años nos cambió completamente el panorama. Tenemos inmigrantes. En Chile no había inmigrantes, no había uno que otro y eran como una novedad y eran súper queridos porque no eran de acá y Chile los acogía muy bien. El día de hoy la realidad cambió, tenemos muchos inmigrantes, mucho, mucho, y eso nos ha obligado a repensar todo lo que teníamos estructurado y, por supuesto, que analizar cómo lo podemos hacer para reconocer esa multiculturalidad.
Eso pasa en las casas, pasa en los negocios, pasa en el comercio y por supuesto que pasa en la universidad, ¿ya? ¿Cómo hacemos para apoyar todo esto que es tan necesario desde el punto de vista de las relaciones humanas? Y tienen esta guía del estudiante en la que ustedes hablan de valores, ¿ya? Hablan del bienestar estudiantil, hablan específicamente de la inclusión educativa, hablan de apoyo psicológico, hablan de inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales y grupos vulnerables, ¿ya? Entonces, si yo me pregunto, oh, son una universidad inclusiva, pues tienen muchos elementos de inclusión y vamos a ir, en la medida que avancemos, revisando em, los elementos que nos podrían hacer aún más inclusivos, ¿ya? Antes de pasar a las estrategias y a las experiencias, perdón, es muy importante que queden claros algunos conceptos base referidos a la estrategia. En todos los documentos que se mencionan a nivel internacional comienzan a aparecer la palabra apoyo, pero no es cualquier apoyo, ¿ya? Los apoyos están vistos desde el punto de vista del recurso o estrategia y la educación especial, si es que ya tuvieron ese taller con la profesional que habló con ustedes de los trastornos específicos del aprendizaje, pasan a ser apoyos especializados, ¿ya? Donde se recurre a estrategias específicas y al desarrollo de habilidades. ¿Qué más hay ahí? Ahí además hay eh, conceptos claves que están asociados a la inclusión que tienen que ver con promover los intereses, promover las metas de las personas que tienen necesidades educativas, y eso no lo hago yo como profesor solo desde mi oficina. La única forma que tengo de promover esos intereses es conociéndolos, y para eso tengo que hablar con la persona porque ella es la que sabe qué es lo que necesita. Puedo tener dos sordos en la sala de clase y los dos sordos me van a pedir cosas distintas. Cuando hablamos de que me piden cosas distintas, estoy hablando en diversificación de la enseñanza para atender a las necesidades de ambos, ¿ya? Lo otro que tiene que ver con permitir el acceso como institución, ¿ya? El acceso como institución tiene que ver no solo con la infraestructura, sino que también con todos los recursos legales. Cuando se abre la universidad en el año 2010 a ser inclusiva, tiene que considerar que tiene que prepararse aun cuando no tenga un alumno ese año con una condición particular. ¿Ya? Me explico, puedo tener una impresora braille, a lo mejor durmiendo ahí un par de años, o tenerla cuando llegue la persona y adquirirla cuando ese alumno ingrese a mi aula y yo tenga que trabajar con él. Como sea, tengo que promover los intereses y las metas de este estudiante, permitirle el acceso en todos los estamentos, las condiciones, los recursos, las salas, etcétera. Y en tercer lugar, tengo que también incrementar progresivamente el desarrollo personal y humano. Independientemente de la condición en que llegue la persona, yo tengo que, como universidad, preocuparme de ir haciendo estas mejoras, ¿ya? Entonces, esto que yo les he mencionado, colegas, está pensado en la estructura universitaria, ¿ya? Que realmente esté mirando al estudiante y a la diversidad de estudiantes desde un plano mayor, donde estos cuatro principios que les mencioné antes los tenga instalados, ¿ya? No solo en el papel, sino que de verdad esté promoviéndose en la institución, porque a partir de eso comienza a generarse este diálogo entre todos y a generar cada día más otros elementos y otros recursos que van a ser útiles para los estudiantes, ¿ya? También tienen que considerar a nivel macro, todavía a nivel macro, que estos apoyos pueden ser de diferente tipo, de diferente intensidad y también de tiempo. Y como universidad tienen que estar preparados para conocer cuándo los apoyos van a ser intermitentes, limitados, extensos o generalizados. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo una persona dentro de la diversidad que me convoca, una persona con una discapacidad visual, a lo mejor una vez que ella conozca la dinámica de la universidad, dónde están los recursos, cómo se manejan los profesores, qué significa un aula virtual,
a quién puede recurrir en caso de dificultad, no va a ser necesario que yo me tenga que preocupar como profesor, porque hay todo un cuerpo de personas que está detrás que le puede dar ese soporte y que le puede ayudar a, a mejorar. Pero hay otros que van a ser sostenidos en el tiempo. Por ejemplo, una persona que tiene autismo, que tiene síndrome de espectro, de espectro autista, o que tiene, me fue el nombre de la otra palabra en este momento, eh, a nivel social va a necesitar del apoyo bastante permanente de parte de ustedes, porque son tan estructurados, los Asperger, ahí me acordé, son tan estructurados la mayoría de ellos que necesitan que permanentemente uno tenga que estar apoyando, y ese apoyo va a ser generalizado y va a ser extenso, hasta que la persona logre aprender y ubicarse en el contexto. No va a cambiar la condición y nos va a costar porque siempre va a estar ahí presente su condición, pero tenemos que ayudar y apoyar en ese sentido. Anteriormente les hablé de la cultura, de la política y de la práctica, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros como institución tenemos que velar porque haya un ambiente, valores, y cuando vayamos logrando experiencia, vamos sistematizando y trabajando en función de esa experiencia para siempre dar un paso más. Un ejemplo concreto de eso es el día de hoy, en situación de emergencia sanitaria que está el planeta, en el que a lo mejor yo tenía dadas todas las condiciones para satisfacer las necesidades de todo mi estudiantado, o la gran mayoría de ellos, teniendo ambientes de inclusión abiertos y estables, trabajábamos en temas de valores, andábamos todos en una misma sintonía, pero se acabó el tema social presencial y estamos todos a través de una pantalla. Todas las universidades tuvieron que cambiar los recursos, las posibilidades, etcétera. Entonces, esto que nos pilló de improviso, en el caso de los estudiantes que presentan algún tipo de necesidad, de discapacidad, siempre tienen que ir avanzando en función del logro que ya se tuvo, de la experiencia ganada, lo que resultó y lo que no resultó, y acopiando toda esa información que nos va a ser útil para, para el futuro. Lo importante es ser reconocidos como como una institución y un cuerpo de profesores y un cuerpo de estudiantes que es capaz de ser inclusivo. Y eso a su vez se pasa al cuadro siguiente, que tiene que ver con la política, las definiciones, cómo se organiza el apoyo, las redes, etcétera, y cómo esto contribuye a su vez a la práctica con todas las actividades que esto implica, ¿ya? Entonces, recursos humanos, comunicación, accesibilidad, asesoramiento, apoyo y las prácticas son los elementos centrales que forman parte del desafío a partir de estas políticas. Contarles brevemente que hay una red interuniversitaria latinoamericana y del Caribe que se constituyó en el año 2009. Les puse ahí algunos elementos que después, cuando le deje el PPT a Nancy, ella podrán revisar. Ahí está Ecuador, forma parte de esta red, que tiene que ver con instituciones superiores y que nos insta a todos a normar, a diseñar, a desarrollar programas permanentes y con compromiso de la inclusión. Y también exhorta a todos los gobiernos en cada país a que se instalen, por ejemplo, y eso ustedes lo acaban de ver con este tema de acreditación que tuvieron, a que se instalen en las normas de acreditación todo el tema de la discapacidad y de la inclusión de las personas. Entonces, no solo no estamos solos, sino que además estamos siendo apoyados por todos estos estamentos que nos dicen: oye, la inclusión nos está pidiendo esto. Esta red promueve varias cosas, están ahí, no las voy a detallar porque quedan ahí, pero sí contarles que ustedes tienen un checklist en la primera: realizar sensibilización, difusión y capacitación a los miembros de la comunidad universitaria que ayuden a superar las barreras para la inclusión. Todo lo demás lo vamos a ir trabajando y lo vamos a ir conversando en esta jornada. Experiencia de educación inclusiva en contextos universitarios. En materia de discapacidad, lo que más se cuenta en las instituciones, en un barrido que hemos hecho en un grupo que trabaja el tema de la inclusión a nivel universitario, es que
lo que hemos recogido de todas esas experiencias internacionales es que todos tenemos un tema de diagnóstico. Todos hemos adecuado los espacios y hemos hecho rediseño arquitectónico. Todos hemos adaptado el currículum, todos hemos hecho diseño de estrategias comunicacionales, levantamiento de protocolos y de mecanismos para que la persona pueda ingresar a nuestras aulas y pueda educarse, ¿ya? En materia de inclusión en grupos específicos, lo que más se nota, colegas, es el tema de inmigrantes, ¿ya? Y toda la transformación que se ha hecho, por ejemplo, de inmigración gubernamental y también de pueblos originarios, ¿ya? Y para eso se han armado una serie de protocolos, grupos, acompañamientos y redes entre las universidades para dar respuesta, no solo a la discapacidad o a las dificultades específicas del aprendizaje, sino que también a grupos específicos. ¿Por qué? Porque la diversidad, la inclusión, no es solo para las personas con discapacidad, sino que es para todos, ¿ya? Ese es un tema que tiene que quedar como súper claro. Les puse acá y ustedes luego lo pueden buscar para no detenerme tanto en esta experiencia, solo contarles algunos elementos clave que tienen algunas universidades. Está en Estados Unidos el proyecto ACES, que trabaja con las necesidades de los estudiantes, pero lo hace en tres grandes ámbitos: acceso, permanencia y titulación, ¿ya? Además, esta universidad hace lo mismo que el resto en términos de adecuación de los espacios, pero tiene un tema re interesante que tiene que ver con el monitoreo de los estudiantes. En la universidad nosotros sabemos que hacemos nuestro curso y hay un jefe de carrera que se preocupa de ver el avance de los estudiantes, pero acá además hay un estudio y un acompañamiento especial a las personas que presentan algún tipo de dificultad o discapacidad, ¿ya? Y también el tema de la comunicación, de la comunicación y la difusión de todos los elementos que puedan ser necesarios para él. También en Estados Unidos hay un programa secuenciado, estructurado y definido que tiene que ver con ciertos parámetros de accesibilidad. No es en todo, pero es en algunas condiciones. La Universidad también de Harvard tiene también programas que tienen que ver con áreas específicas, muy parecido al anterior, pero que también tiene cuerpos colegiados de estudiantes que son los que van en el fondo apoyando y monitoreando. ¿Para qué? Para que lo que se haga por ellos sea también útil para todos los demás estudiantes. En Nueva Zelanda y Australia trabajaron tres focos que tienen que ver con el compromiso con la equidad y desde ahí lo miraron, ya no tanto como con la inclusión, es decir, no está la palabra inclusión presente, pero sí al decir equidad incorporan a toda la comunidad y hablan también de comunidades de aprendizaje, ya no como en la Universidad de Harvard de estudiantes que trabajan en el tema, sino que de los mismos docentes. ¿Por qué? Porque el tema de la discapacidad, de la inclusión, no es un tema que resuelve un profesor en forma aislada, es un tema que se resuelve entre todos. Y lo otro que tiene esta universidad es que dado que es un tema que les llegó y quedó y llegó para quedarse, están trabajando en investigación respecto de cómo mejorar las prácticas para que atiendan a todos los estudiantes, no solo con la discapacidad. Estas universidades de Estados Unidos, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, España, Austria, Reino Unido, más que centrarse en la discapacidad o la dificultad, se han focalizado en que los estudiantes aprendan estrategias y apliquen estrategias. Y eso es lo que monitorean. ¿Con la lógica de qué? Con la lógica de que los estudiantes lleguen a ser estudiantes autónomos, ¿ya? Que de verdad se puedan mover en un espacio sin depender tanto del profesor por su discapacidad, ni depender tanto de la universidad por las dificultades. También lo otro que hacen es trabajar con estudiantes que tienen necesidades particulares, em, y lo hacen como parte de los apoyos que la institución brinda, ¿ya? Entonces, no es algo que el estudiante tenga que pedir, sino que rápidamente las universidades se focalizan en aquello que tienen que entregar. ¿Y qué es lo que hacen? Este trabajo que es interno, que implica a los docentes, ellos van ajustando todo lo que tiene que ver con
las expectativas también de los estudiantes y de la institución respecto de los estudiantes, porque no es menor que muchas veces el joven tiene una meta demasiado alta y resulta que las condiciones que él tiene no le permiten en la celeridad que él quisiera llegar a esa meta. Entonces hay que estar ahí fuertemente con un apoyo para poder trabajar. Todas estas instituciones trabajan con procedimientos que están todos normados y donde está súper claro las responsabilidades del estudiante, ¿ya? Para que no pase lo que pasa a veces en los colegios, que los profesores brindan los apoyos, pero el niño no los toma, ¿ya? Lo mismo en la universidad, están los apoyos y el joven los desconoce, no los toma, falta. Entonces las responsabilidades ahí son un tema relevante que tienen que trabajar con ellos, ¿ya? Estrategias generales, seguimos en el plano de lo general, es el uso equitativo, la flexibilidad en el uso de todo el material que tiene el profesor y todo el material que tiene la universidad. Todo debe estar basado en que sea simple, pero también intuitivo, en el sentido que no dependa tanto del profesor tener que explicar las cosas, sino que el material, los recursos y todas las condiciones de la universidad se muestren, sean visibles para ellos, ¿ya? Que toda la información sea perceptible a nivel de oído, a nivel de vista, a nivel de tacto, en el caso que se requiera, ¿ya? Y también con una estrategia grande que se resume de todas estas universidades, es la tolerancia al error, en el sentido que vamos a tener estudiantes que son muy estructurados y que nos exigen un orden específico en ciertas cosas, pero también hay otros que son más dispersos con déficit atencional. Entonces, estos dos mundos chocan y se encuentran en los trabajos y nos generan una serie de conflictos. Y esa tolerancia al error, la única manera que tenemos de resolverla es conversando con ellos frente a frente y preguntar, bueno, ¿cuál es la manera? La universidad tenemos que llegar a lograr este perfil, desarrollo de estas competencias, ¿cómo lo hacemos en este caso? Y lo otro que estas universidades también recomiendan es el bajo esfuerzo físico, ¿ya? En el sentido que a veces uno hace una diapositiva, entrega una guía, entrega un material, elabora unos ejercicios en el que para uno es simple moverse en la página hacia arriba, hacia abajo con el cursor, etcétera. Pero a veces a algunas personas eso les genera distracción, les genera dolor, ya por la condición a lo mejor de salud que tiene. Entonces vamos a tener que ponernos en varios frentes y en varios lugares para eso, ¿ya? En nuestras aulas, que son tan diversas, tengamos o no una discapacidad presente o una dificultad presente, lo cierto es que podemos tener problemas con nuestros estudiantes a nivel de la lectura, en su exactitud, velocidad y comprensión. Podemos tener problemas de atención, de memoria, de análisis y síntesis. Función ejecutiva. Las funciones ejecutivas no maduran hasta por allá por los 30 años, 24, 25, dice la literatura, y que tiene que ver con el automonitoreo, el control de la tarea, la memoria de trabajo, la inhibición, el control emocional, la flexibilidad cognitiva. O sea, cuando el profesor da una tarea y el alumno no la entiende porque no le encaja la información que el profesor está dando en su conocimiento, ¿ya? También tenemos estudiantes con razonamiento deductivo, inductivo. Es decir, esa es la variedad que yo encuentro en una sala de clase. No todos leen a la misma velocidad, para hacerlo corto, preciso y conciso, ni todos entendemos, ni comprendemos, ni registramos la información clave a la misma velocidad que el resto, ¿ya? Nuestras aulas también, además de dificultad de discapacidad en esta diversidad, tienen factores que intervienen. La cultura, a lo mejor vengo de una ciudad, me mudé acá, tengo responsabilidades, tengo que trabajar, tengo diferentes estrategias para enfrentar los estudios, tengo diferentes estilos de aprendizaje, enfoques de aprendizaje, para ser más específica, pero además tengo la condición de una dificultad en la movilidad, en la visión, en la audición, o una dificultad de aprendizaje o una dificultad específica de aprendizaje. Se los menciono así, ¡fua! ¿Ya? Porque es lo que tienen en sus salas, ¿ya? Eh, todo de un golpe, toda esta diversidad que
que nosotros recogemos en estas estrategias forman parte antes de la experiencia que han acumulado estas universidades que vimos en el punto número 2 y tiene que ver con este contexto que nos habla de dificultades, discapacidad, de necesidades educativas especiales, que son las que tenemos nosotros en el aula y que ustedes están comprometidos a trabajar. Si yo me quedara en todo lo que tiene que ver con estos procesos cognitivos, básicamente, de cualquier estudiante, hay algo que nosotros tenemos que tener siempre a la vista cuando trabajamos con los estudiantes en este macro panorama. Nosotros pedimos mucha metacognición, pedimos mucha autorregulación. Sabemos que la autorregulación se produce un poco tardía en algunos casos y algunos llegamos adultos y no somos tan autorregulados en algunas cosas, ¿ya? Esta metacognición tiene tres momentos. Primero, la toma de conciencia de saber cómo aprende. Y ahí los talleres que ustedes brindan tienen que tener seguramente un resultado muy espectacular, porque siempre los talleres te demuestran a ti lo bien que lo haces o lo mejor que podrías hacer. Otro momento es la actividad cognitiva que el estudiante realiza para ver todo lo que tiene que ver con las habilidades mentales que él ocupa. ¿Ya? El alumno te dice claramente, yo soy crítico, no, profe, lo crítico no es lo mío, la creatividad, no sé, es el anticiparme, en fin. Muchas de estas cosas al estudiante le resultan y otras no le resultan. Tenga discapacidad, tenga dificultad. Pero ¿qué es lo que pasa? En el tercer momento, cuando el estudiante decide modificar algo que hace porque siente que no le está resultando como él quiere o como las condiciones se lo piden, es cuando el alumno realmente pasa a la condición de alumno autorregulado, que es el que todos quisiéramos tener en la sala de clases, que llegara en primero autorregulado, ¿ya? Que sea capaz de poder elegir el momento que estudia, cómo estudia, que es exitoso en su aprendizaje, que puede él capaz de, en función de las tareas que ustedes les dan y los desafíos, buscar el mismo qué es lo que tiene que hacer y no andar detrás del profesor, avanzando. Entonces, ese proceso de pasar de la metacognición a la autorregulación es súper importante. Vamos acercándonos a estas estrategias. Aquí hay un caso de Rubén, un estudiante con discapacidad auditiva que asiste a clases de economía en un gran auditorio. El profesor pide al estudiantado que se junten en grupos para realizar un debate en clase. Rubén está en desventaja porque no puede distinguir los sonidos en medio del caos auditivo. También quedan marginados Teodoro, en silla de ruedas en la última fila, y Sara, un estudiante con dificultades para el aprendizaje, ya que necesita tiempo para formular sus ideas, que es parte de lo que hemos ido viendo hasta ahora. ¿Qué se les ocurre a ustedes hacer frente a esa situación? Si están no les quedó otra, la universidad no tiene una sala plana, tiene un auditorio gigante y tienen esta condición. ¿Qué podemos hacer de lo que ustedes han ido aprendiendo, de lo que ustedes han ido trabajando, colaborando? Los escucho. ¿No? ¿No se atreven todavía? Miren aquí lo que se le ocurrió. Aquí, Patricia Acosta. Muchas gracias, Patricia. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Elizabeth? Primero le felicito por su conferencia, súper interesante. Entonces, aquí estamos hablando de varias discapacidades. Por lo tanto, sería interesante que se diseñen materiales que den solución a este tipo de discapacidades. Por ejemplo, dice el profesor pide al estudiantado que se junten en grupos para realizar un debate en clases. Si Rubén está en desventaja porque no puede distinguir los sonidos en medio de un caos auditivo, como no puede distinguir los sonidos, deberíamos tener algún material, ¿sí? Para que él pueda leer, ¿sí? Entonces ahí se solucionaría esa parte.
y también para que Teodoro, que está en silla de ruedas en la última fila, y Sara, que está con dificultades para el aprendizaje, necesitarían también incorporar herramientas o material que permita dar solución a estas discapacidades cognitivas, para que de esta forma podamos incluir a todos los estudiantes. Esa es mi idea. Muchas gracias. Perfecto. Y vamos en un, Tenemos otras personas interesadas en sí, participar. por Tenemos a supuesto. Adriana. Adriana, A ver, a mí se me ocurren algunas cosas. Una que me ayudaría bastante, por ejemplo, es si es que ya no es mi primera clase, sino que ya es la segunda, la tercera, y no estaría, por ejemplo, en virtualidad como ahorita, sino en forma presencial, ya uno les va identificando, por ejemplo, a los chicos. Y lo que yo generalmente buscaría hacer es eh, más participación con el resto del grupo. Por un lado, tenerlos muy a mano a estos estudiantes. Y por otro lado, por ejemplo, yo ya se nota quiénes son, por ejemplo, los chicos así colaboradores y demás. Entonces, por ejemplo, pedirle a una persona ya con antelación, decirle, por favor, tú te puedes hacer, estar atento a cuando sea un trabajo así, ayudarle un poquito a Sara, porfa, ayúdame con eso. Por ejemplo, en el caso, digamos, el manejo de la silla de ruedas, de ese tipo de cosas. Por otro lado, a otro estudiante que igual le vea que es muy colaborador y demás, igual pedirle que si es que él se puede quedar atento, por ejemplo, al caso del estudiante que necesita un poquito más de tiempo para formular sus ideas, como para que le apoye. Y de esa manera también se logra participación del grupo y un poco de empatía también en el grupo, de romper un poco este paradigma bueno, a ellos les aíslo y les dejo ahí a un ladito para que solo la profe les tome en cuenta, sino que también el grupo sea partícipe de esa situación. Yo le pensaría desde esa forma. Sí. gracias. Déjame seguirle dando la palabra aquí un momento, ¿te parece? Sí, Sí, Edgar, ¿será que le damos la palabra a Emilia y luego le damos la palabra a usted? ¿Qué le parece? Por supuesto. Muchas gracias. Emilia, por favor, adelante. Gracias. Gracias, También estaba Patricia levantando la mano. Adelante. gracias Elizabeth. Yo considero que dependiendo del tipo de necesidad deberíamos ir, por ejemplo, manejando el material. Por ejemplo, para la discapacidad auditiva, las instrucciones que nosotros manejamos no deberían ser solamente habladas, sino también escritas. La otra es, obviamente, preparar el material para que los estudiantes tengan con anticipación las actividades que se van a realizar y puedan estar prevenidos sobre lo que tienen que hacer y ya estén atentos. Y pues obviamente sobre la discapacidad de movimiento que tiene Sara, eso sí, la clase, ella debería estar ubicada o debería tener un lugar en el cual tenga un fácil acceso para reunirse con sus compañeros. muy bien. Muchas gracias, Emilia. Edgar y luego Patricia Costa. Adelante, Edgar, por favor. Muchas gracias. Para no redundar en lo que ya han dicho las compañeras, porque es súper importante entender que la inclusión no solamente es hacia la persona que requiere ser incluida, sino, como ya dijeron las compañeras, que el resto del curso también genere esta posibilidad de interactuar con las personas que pueden requerir un acompañamiento personalizado. Lo que quisiera aumentar es precisamente esto del acompañamiento personalizado. En la práctica, por lo menos en mi práctica concreta, lo que yo me apoyo muchísimo es en este proceso de acompañamiento personalizado. Habría que ver en el ejemplo que nos ponen cuál es el objetivo del trabajo, es decir, cuál es la planificación de la herramienta de aprendizaje, en este caso el trabajo grupal, porque, por ejemplo, en este escenario, a lo mejor consciente de estas diferencias que tienen las personas, les pido a Rubén, por ejemplo, que haga un ejercicio que apunte al mismo resultado de aprendizaje y luego genere una tutoría particular con Rubén, con Teodoro, con Sara, para poder puntualizar aquellas cosas que se pretenden como resultados de aprendizaje de ese ejercicio concreto. Eso. Muchas Muchas gracias. gracias. Patricia, por favor, si es tan amable.
Hola Nancy, ¿cómo están? También otra idea que se me ocurre, pero ya hablando en el contexto virtual, pienso que lo más importante es utilizar herramientas que sean accesibles para todos los participantes. Por ejemplo, en el caso de Rubén, de la persona que tenía discapacidad auditiva, que si incluimos videos, por ejemplo, estos sean con contexto para que puedan ser leídos y escuchados por las personas que pueden escuchar. En el caso de la discapacidad motora, que bueno, en la clase presencial se hablaría si es que está en una silla de ruedas, pero ¿qué tal en la clase virtual si hay un estudiante que tiene discapacidad motora de un brazo o algo y no puede ejecutar el mouse? Entonces habría que ir por lo que son las rampas digitales, buscar otro tipo de mouse adaptable. En el caso del aprendizaje cognitivo, nos iríamos para la utilización de simuladores que permitan también reforzar los aprendizajes de la persona que tiene esa discapacidad. Y en el caso también, por ejemplo, a nosotros como docentes deberíamos incluir materiales que sean accesibles, ya sean los videos, los PDF, los archivos de Word, los de Excel. Es decir, incluir herramientas al 100% accesibles que al menos apliquen algunos de los estándares que se tiene en el mundo. Eso se me ocurre. Perfecto. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todos. Adelante, Elizabeth. Bien, vamos viendo. ¿Qué se le ocurrió a este profesor? Este profesor dice ahí que proporciona un foro electrónico asincrónico para las contribuciones del estudiante, ¿ya? Y también dedicar tiempo de la clase al análisis y luego dar tiempo para que el estudiantado escriba un documento de reflexión. Es decir, la única movilización que hizo fue en función de foro, ¿ya? Y que también tiene mucho sentido porque no obliga tanto al desplazamiento. Y las plataformas virtuales el día de hoy nos permiten eso, ¿verdad? Ya sea que estemos en presencial o que estemos en virtualidad, podemos hacer uso de todos estos recursos. Lo bueno de todo lo que trae la inclusión, que trae muchas cosas buenas para las personas, por supuesto, para nosotros también, es la creatividad. Ya ustedes mismos, de un momento ya había varias manos levantadas y cada una con una perspectiva desde la diversidad que los representa, pensando en diferentes formas de trabajar. Y eso que ustedes logran en este espacio ratito con todos los cursos que ya han tomado, más en la lógica de entender que esta inclusión es para todos, no solamente para las personas que tienen alguna condición en particular, la única forma es haciendo esto que ustedes acaban de hacer, hablándolo, contándolo. Las ideas compartidas son las que pueden impactar de mejor manera la docencia que nosotros hacemos. Y además de eso, preguntarle al estudiante específicamente qué requiere, ¿ya? Entonces, los felicito muy bien. Este foro electrónico en realidad viene siendo uno de los elementos claves para poder salir el profesor de esta dificultad. De todas estas experiencias, ¿qué es lo que dice un grupo de estudiantes que participan de una investigación en la que hay estudiantes sordos, estudiantes ciegos, estudiantes con la condición de Asperger, con mucha dificultad para el tema social, autismo, hay un chico con espasmofemia, que es esa tartamudez, ¿verdad? Y hay un par de personas que tienen funcionamiento intelectual limítrofe. No es lo mismo que normalidad lenta cognitiva, pero están ahí, están en el límite, ¿ya? Entonces se les hizo un trabajo, una investigación en función de algunos tópicos, uno de ellos la enseñanza, la evaluación y otros elementos más. Y ellos decían, son los estudiantes, ¿ya? Porque nosotros lo conversamos y lo vimos desde el punto de vista de los profesores, ahora de los estudiantes. A nosotros lo que nos interesa es que el profesor sea constante en los trabajos que nos pide, que haya trabajos periódicos, que esos trabajos tengan porcentajes parciales, con nota y también con retroalimentación constante. No que la prueba sea al término del mes o cada 3 semanas, sino que sea constante. Que haya trabajo de investigación, tipo seminarios, tipo talleres o de caso, ¿ya? Distintas formas en las que todos podamos
conversar y aportar, no solo una clase, sino que al estilo taller, al estilo seminario. Y no es menor lo que dice acá este grupo, exigencia en las evaluaciones. Ya, queremos saber que si aprobamos y que si vamos a tener un título es porque de verdad estamos en condiciones de sentirnos orgullosos y en propiedad de ese título. Por lo tanto, queremos que nos exijan. En las escuelas, cuando estábamos en la enseñanza básica y media, nos ajustaban las notas, nos adaptaban la escala de calificación. No queremos eso, no lo queremos. Queremos que sean exigentes con nosotros. Darnos las ayudas, sí, pero que sean exigentes. Y respecto de los métodos de enseñanza del profesor, ellos dicen que siempre es importante que el profesor ejemplifique, que dé cuenta de la aplicabilidad de un concepto. Esto especialmente pensando en las personas sordas, en el que el tema de abstracción es muy complejo, ¿ya? Y también pensando en la persona con una discapacidad visual, explicarles el tema de los colores, explicarles el tema de algo que ellos no pueden ver y que nosotros sí. Entonces siempre tratar de llevar a un ejemplo concreto que a ellos les permita acceder a ese conocimiento. Y dicen que los métodos de enseñanza, más que la oralidad del profesor, ellos aprenden mucho más fácil con trabajos prácticos. La oralidad sí, pero también con clases, con trabajos prácticos donde ellos pueden plantearse situaciones desafiantes y dar respuestas que también podrían dar solución a ese problema. Y que también en los métodos de enseñanza hay un incentivo por medio de puntaje o nota a esta participación en clase, a esta elaboración de trabajos, ¿ya? Y también son súper ellos críticos al decir que los trabajos que sean en grupo estén formados de forma aleatoria, ¿ya? Porque ellos necesitan desarrollar habilidades, entonces cuando se acostumbran a un grupo, ya les conocen como los talentos y les dicen, ya tú vas a esta parte, o siempre los condicionan a una situación en particular. Ellos dicen, no, nosotros queremos que sea aleatorio, pero claro, pues como tenemos la condición, no siempre nos escogen. Entonces, la única forma que nosotros pedimos es que tengamos igual participación, es que el profesor invierta un poquito más de tiempo y forme en los grupos, ¿ya? Las instrucciones por escrito, como ustedes lo señalaron, son súper importantes para ellos, con audio, con imágenes, con texto escrito, porque es la forma que tienen algunas personas de volver sobre el tema, volver sobre el problema. Me acordé de una persona que participó, varias personas también que participaron, que tenían déficit atencional bien marcado, súper marcado, ¿ya? Y que ellos decían, claro, yo el texto escrito lo puedo rayar, lo demás se me va, se me vuela, ¿ya? Y por supuesto que si la asignatura tiene un ayudante, que ese ayudante esté súper alineado con lo que indica el profesor en términos de las instrucciones, lo mismo con los monitores de grupo o de estudio, si es que los hay, porque eso les permite a ellos entonces un apoyo extra para no depender tanto del profesor. Y también intervienen respecto del ambiente y de las relaciones interpersonales, ¿ya? Ellos son muy críticos también porque se dan cuenta que hay profesores que se dedican a preparar las clases y las pruebas, pero hay otros que repiten cosas del año pasado o que la clase la van armando mientras están en el discurso y ellos conocen la capacidad que tiene el profesor, la relevan, lo aplauden, pero cuando requieren de un material que esté presentado de manera distinta es cuando ese profesor tan capaz no les responde. Entonces piden que haya dedicación. Y lo mismo dicen que también trabaje el tema de las altas expectativas con este grupo de estudiantes, porque son lo que ellos necesitan, que les pongan las metas altas, ¿ya? Ojalá, como decía el profesor Edgar, parece disponibilidad para responder dudas fuera del horario de clase, ojalá vía online, pero que de verdad sientan que pueden responder a través de los foros, porque a veces hacen foros, pero no lo revisan jamás. Tolerancia y paciencia por parte del profesor, dada la condición que tienen. El disperso se nos va a parar mil de veces en la sala de clase, si es que estamos en forma presencial. Esta modalidad a la persona con déficit atencional no le viene bien, no es capaz de concentrarse más allá de 5 minutos y luego cuando tiene que volver a revisar lo que hemos grabado, para ellos es un caos. Por lo tanto, ya no le viene bien, entonces tenemos que buscar la forma de poder trabajar esa parte con ellos.
ser flexible también en los métodos y variados en los métodos de enseñanza que ocupemos, no siempre lo mismo, y que haya canales de comunicación efectivos. En términos de los recursos, lo que ustedes mencionaban, todo lo que ustedes hablan acerca de este material complementario, etc. Cuando ustedes trabajaron el diseño universal de aprendizaje, vieron algunos elementos que tienen que ver con el diseño mismo de la asignatura, ¿ya? Cuando ustedes elaboran el programa, que es el diseño previo a la clase, cuando te dicen te vas a trabajar con la asignatura tanto, toda la información esencial y los conceptos claves para todos los estudiantes, incluidos los con la discapacidad, respecto de normativas, procedimientos y expectativas. Eso les permite a ellos como ponerse en situación de y prever todas las situaciones factibles. Igual siempre se nos queda alguno abajo que no entiende las instrucciones, pero si está escrito no le queda otra más que revisar en algún momento para poder trabajar. ¿Qué se aconseja en los momentos de la enseñanza que tiene uno durante el semestre? Evaluación de proceso y autoevaluación. Es decir, que los estudiantes evalúen su disposición para las clases, pero también me evalúen a mí como docente respecto de la responsabilidad y el cumplimiento, de los PPTs que subo, de la claridad en las clases, de que toco un tema y cierro la clase, de que tengo inicio, desarrollo y cierre, que presento los objetivos, como decían también ustedes, ¿ya? Y dentro de lo que es la enseñanza también el tema de conocer las experiencias y la diversidad de las habilidades que tenemos dentro de la sala de clase, utilizando recursos para ello, para poder hacer esta evaluación y este automonitoreo respecto de utilizar los cuestionarios. Nosotros en la universidad desde el año 2000, los estudiantes inventaron una evaluación de proceso, una hoja muy simple, y me evalúan a mí más allá de lo que tiene la universidad. La universidad tiene una evaluación de la docencia al término del semestre, pero a nosotros en la carrera de educación especial nos interesa a mitad del semestre por si yo debo adecuar algo de esta diversidad de estudiantes que a lo mejor no entendí y no acogí. Entonces, es una evaluación más bien de retroalimentación para que yo pueda cambiar a tiempo aquello que al alumno le permite un aprendizaje de mejor calidad, ¿ya? Y por supuesto, cuando yo trabaje los contenidos y haga las evaluaciones, la retroalimentación de acuerdo a cada una de las actividades y tener en consideración que todo esto debe ser accesible, ¿ya? Y lo otro que tiene que ver con ofrecer tiempo suficiente dependiendo de las características del estudiante para poder hacer los trabajos, para poder hacer las evaluaciones, pero también, colegas, que el estudiante puede escoger. A veces yo como docente tengo un tipo de prueba, tengo 10 preguntas, ¿por qué no podría ajustar yo mi escala y pedir que conteste 8 de esas 10 preguntas? ¿Ya? No siempre escogen las que saben más, sino que a veces escogen, y se van a llevar sorpresas con eso, aquellas que les resultan para ellos un desafío y que quieren saber la opinión del profesor respecto de lo que ellos contestaron, ¿ya? En ese mismo sentido, ustedes ya lo han dicho, ¿ya? Proporcionar un entorno virtual de la asignatura con todos los recursos en línea, más vale que sobre que falte, facilitar el poder hablar con ellos de su condición, de su discapacidad, cambio de formato de las actividades, y lo otro también, comprobar todo el tema de accesibilidad. Les dejo acá unos programas que les permiten a ustedes poder revisarlos y adaptar algunos materiales o darles al alumno el link de estas herramientas que ellos pueden utilizar al momento de poder trabajar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estando ya en la clase, lo anterior era preparación, estando ya en la clase, ahí me paso al punto que está acá, por aquí abajito, el tamaño mínimo de fuentes de 20 puntos. Considerar, por ejemplo, y lo tengo aquí en alguna parte, que hay algunos PDFs que no pueden los alumnos pasar a un adaptador de la información para que sea accesible para ellos. En el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad visual, ¿ya? En el caso de los sordos, lo primero, el contacto visual al hablar. Nosotros ya afortunadamente no usamos pizarrón, ¿verdad?
pero teníamos la maña de ponernos a hacer dibujos en la pizarra y darle la espalda al grupo. La persona sorda queda totalmente out de eso, ¿ya? Y nosotros cuando trabajamos en esta modalidad virtual, por ejemplo, tendemos a hacer esto, a taparnos la cara, aparte de la cara, a taparnos los labios, y la persona puede tener la traducción ahí, pero si yo estoy hablando un poco rápido como ahora, o acelerado, o no modulo bien, la persona no lo va a tener. Pero también está la posibilidad de que la universidad tenga intérprete de señas para esa persona sorda. Y eso ya, yo digo la posibilidad, pero en este momento es una obligación, ¿ya? Y si tengo la voz baja, usar micrófono para ser accesible a todos, ¿ya? Y también todo el tema de esto de las instrucciones de pasillo, si estoy en clases presenciales y digo, acuérdense mañana de traer el libro tanto, o de traer de la biblioteca tal cosa, o voy a preguntar de la evaluación tanto. Si yo lo digo en el pasillo, el alumno sordo no lo entendió, no lo entendió como parte del sistema. La persona con Asperger, que es tan estructurada, la persona autista, no lo va a ver como parte de la clase. Para él eso ya fue, él está saliendo de la sala. Eso no es parte de la tarea. Nosotros los profesores tenemos que entender esas diferencias porque es su condición, ¿ya? Tenemos que tratar un poco de entender esa condición para que la persona pueda trabajar de la manera que nosotros queremos en clase. Todo el tema, ustedes lo mencionaron muy bien, este trabajo individual, pensar individualmente y luego compartir con el curso, y todo lo que tenga que ver con el material visual también es importante. Recuerden, no todos los PDF son cambiables, ¿ya? Formatos distintos, ayudas visuales, marcar o subrayar algunas cosas para tratar de focalizar la atención de algunos de los estudiantes. Si yo trabajo en investigación, hacerlos parte de esa investigación y plantearles también que yo también me equivoco, que yo también anduve medio perdido, que la forma o el procedimiento científico para poder llegar a una solución a veces no es el que está en los libros, sino que compartir las experiencias para que sientan que los profesores también pueden compartir los errores para que ellos aprendan, ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos respecto de los espacios de aprendizaje que se los dejo para que ustedes después los revisen, porque cuando yo planteo el tema de la inclusión, el rector y el equipo que tiene que ver con finanzas y con recursos, no siempre saben del tema de inclusión, no tienen por qué saberlo, ¿ya? Entonces, si yo estoy en una sala que tiene, voy a dar ejemplos, son los típicos que tenemos en la universidad, un formato de perilla para la puerta, yo como profesor tengo que estar permanentemente pendiente de si el alumno que tiene esta discapacidad motora, brazos, qué sé yo, manitos con dificultad, llegó a la puerta porque no puede golpear y no puede darle vuelta a la manija de la puerta. ¿Qué hago yo como profesor si tengo ese curso, ese estudiante? Pues hablo con recursos humanos y le digo, póngale esta manilla de la puerta en la que él pueda moverlo así, bajar la perilla y entrar a la sala, u otro dispositivo. Las tarjetas para las salas de clases son fantásticas, pero no todas son accesibles, entonces ya, ok, ocupo la tarjeta que es lo más moderno, pero ¿cómo lo hago para que todos los estudiantes puedan ingresar y no tengan dificultades con eso? ¿Ya? Entonces, este tema de la inclusión nos dan las pautas los estudiantes que presentan la discapacidad o la dificultad, pero también somos nosotros los que nos tenemos que anticipar respecto de cómo podemos hacer estos espacios y todos los recursos que yo utilizo como docente más accesibles, ¿ya? Les dejo también acá este tema del seguimiento o monitoreo. Tiene un listado de posibles prácticas que ustedes tienen que considerar, que están tomadas de estas universidades que les mencionaba anteriormente, qué es lo que hacen para avanzar en la inclusión. Y ellos ponen específicamente prácticas de inclusión, prácticas inclusivas, especialmente en Inglaterra, que es donde parte todo este tema de la inclusión, ¿ya? Hay una guía, un material de apoyo que sacó este consorcio que se llama Acacia. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Estuvo conformado esto que está acá por 3 universidades europeas. Si lo buscan así como Acacia, material aparece, ¿ya? 3 universidades europeas, 8 de América Latina, 3 instituciones cooperantes. Fíjense,
los ciegos de Colombia, los sordos también de Colombia, y una fundación SICOR que tiene que ver con todo el tema de acceso universal. Ustedes ya han tenido trabajo en ese sentido, ¿ya? Y esta guía está pensada para la universidad, para los estudiantes universitarios, y tiene temas de referente curricular que ustedes pueden acceder, mirar y tener en consideración cuando tengan estudiantes con una condición particular. Me explico, un Asperger es distinto de otro, porque la diversidad también se da en estas condiciones. Entonces, el libro me podrá dar algún tema de referencial, lo mismo que esta guía, pero atender a esa particularidad que él tiene solo la puede hacer el estudiante que tiene esa condición, ¿ya? Había acá una pregunta por Google Forum, pero por la hora prefiero dejarlas a ustedes como para que ustedes lo puedan ver y saltarme a contarles que este grupo de personas que ustedes ven acá y que seguramente identifican, son personas que también tienen una condición particular. Todos ellos tienen trastorno específico del aprendizaje, específicamente dislexia, ¿ya? ¿Quién diría que Tom Cruise, cuando se aprende todos los ¿cómo se llaman estos? Los guiones de las películas, tiene una dislexia? Él dice que se tuvo que entrenar para centrar su atención, se puso muy visual, aprendió a crear imágenes mentales para comprender lo que lee. Salma Hayek la expulsaron del colegio cuando tenía 12 años. Fue diagnosticada posteriormente con dislexia. Ahí entendió su condición y supo que debía esforzarse mucho más. Igual así, estudió idiomas. Antes se decía que las personas con dislexia no podían estudiar idiomas. Ella ahí. Su infancia, dice, era una niña muy lenta para la escritura y para la lectura, pero eso no le ha impedido ser una gran actriz. Este otro tiene una gran leyenda, por si ahí las personas que estudian ingeniería les interesa saber un poco más de él, que es Nicolás Negroponte. Nosotros utilizamos algunas de estas cosas. Yo lo que sé es del GPS, de los demás no entiendo nada, pero el GPS lo creó una persona también disléxica, ¿ya? Y él dice una cosa súper interesante desde el punto de vista de valorar la diversidad, que tiene que ver, va de la mano con inclusión. Él dice que para la dislexia hace que las personas piensen de manera diferente y aprendan de manera distinta, lo que hace que la sociedad sea mejor, que la sociedad se beneficie de esa característica particular que él tiene, porque él mira la situación problemática desde fuera de la caja, dice él, de una manera distinta a cómo lo ven el resto de las personas. Exacto, su condición es distinta a otra y a otra y a otra, y no todos los que no tenemos esa condición de dislexia somos iguales tampoco, es decir, partimos de la base que somos todos diferentes. Hay un video que les quiero mostrar. Bueno, ya en la EGB ya empecé a notar que siempre como que tenía que dedicarle más tiempo y más esfuerzo a los deberes. Después fui aumentando de cursos, llegó el ESO, por aquel entonces empecé a hacer atletismo y bueno, pudiera entrenos, pero ya siempre iba un poco corto de tiempo en sentido de que tenía que dedicarle mucho tiempo a estudios, no tenía mucho tiempo libre y las notas nunca llegaban a lo que yo consideraba que tendrían que ser por la cantidad de estudio y de tiempo que le dedicaba. Y le fueron pasando los años, llegamos a tercero, cuarto de eso, y ahí la cosa empezó a complicarse ya seriamente. Empecé a tener DGB, ir a entrenos cada vez más. Insomnio tuve ya también desde principios de eso, hasta ya bachillerato, que ahí fue donde tuve muchos problemas, pasé por 3 depresiones, pero fue también cuando me diagnosticaron la dislexia. Y con que no sabes lo que tienes, empiezas a creer que eres tonto. Y todos los problemas que tienes los asumes en que eres tonto. Y al final te lo crees, sencillamente, hasta que te dicen que no eres tonto, que eres disléxico. Y luego fui a clases de logopedia durante 2 años, aprendiendo nuevas técnicas de estudio más adaptadas a gente como yo. Aquí en la Universidad de Mallorca a los disléxicos y a otros chicos con todo tipo de problemas o discapacidades se les hace un examen especial. Nosotros no tenemos tiempo en el examen de selectividad
y además no se nos tiene en cuenta las faltas y el clima en el momento de examen es mucho más relajado que el que tenían mis compañeros. Y por lo tanto, para mí fue un triunfo el examen de la selectividad con las adaptaciones. Y luego ya en la universidad la cosa es muy diferente al instituto. Los profesores tienen muy en cuenta las adaptaciones que tienen que hacerse a la gente disléxica y ahora mismo soy uno de los mejores de clase.